El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Robert Madyar Brovdi, declaró: Ucrania apuesta no por ofensivas a gran escala, sino por el desgaste del ejército ruso mediante el uso de drones. En una entrevista con BBC News Ucrania, explicó: la tarea clave es destruir a más militares rusos de los que Rusia logra movilizar. Sabiendo que desde diciembre de 2025, por primera vez equilibramos el balance entre la cantidad de efectivos movilizados por el enemigo en la operación militar especial y la cantidad de personal enemigo eliminado gracias a los drones. Esta lógica, de hecho, describe la guerra como una aritmética de desgaste, donde cada bando está constantemente equilibrando entre las pérdidas y los recursos de recuperación. En este modelo, incluso los éxitos locales no tienen importancia si el sistema general de reposición de fuerzas funciona más rápido. Es importante destacar que no se trata de ataques puntuales, sino de un ritmo constante que debe superar las capacidades de movilización del enemigo. Según él, el objetivo es más de 30.000 bajas enemigas al mes. Al mismo tiempo, cada impacto debe ser confirmado en video. Este equilibrio se igualó en diciembre de 2025 y hasta ahora, en abril de 2026, es la primera vez que sucede. Esto es un momento decisivo significativo. Durante 4 meses consecutivos se ha logrado mantener este balance en negativo. Es decir, con drones, las fuerzas de defensa de Ucrania, utilizando drones, confirman que eliminan a más enemigos de los que el ejército ruso logra movilizar. Brovdi enfatiza: los drones se han convertido en la herramienta principal que permite compensar la falta de recursos humanos y frenar el avance de las tropas rusas. Aquí, el cambio clave radica en que la tecnología deja de ser auxiliar y, de hecho, asume la función que antes desempeñaba la infantería masiva: el control del espacio y la contención del avance enemigo. Estamos creciendo y formando una línea de drones. La línea de drones es un fenómeno que está destinado a cubrir toda la franja del frente, utilizando todos los tipos de impacto posibles y aplicados por nosotros en el frente. Para explicar esta frase de manera más sencilla, los drones asumen parte del trabajo que antes realizaban grandes unidades de infantería. Donde faltan personas o equipo, los drones permiten controlar el territorio, detectar al enemigo y atacarlo incluso antes de que logre acercarse. De hecho, esto significa que una parte del frente puede mantenerse no gracias a una gran cantidad de soldados en las trincheras, sino gracias a la vigilancia constante y a ataques precisos desde el aire. Como resultado, al enemigo le resulta mucho más difícil avanzar, incluso si tiene superioridad numérica. El corresponsal de guerra ruso Alexander Zlatkov, analizando las tendencias en el frente, reconoce que la situación para el ejército ruso sigue siendo complicada. La situación es la siguiente: estamos presionando la línea del frente, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania ofrecen una resistencia seria. El enemigo a menudo tiene superioridad aérea en ciertas direcciones y esto limita mucho nuestra capacidad de maniobra. Si las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen más drones y mejores sistemas de vigilancia, esto crea serios problemas para nuestro avance. También señala que un problema clave es la inestabilidad del sistema de defensa antiaérea en el frente. Hay brechas en la defensa antiaérea del frente, por lo que los drones ucranianos pueden penetrar profundamente en el territorio. Por ahora, no se logra cerrar completamente el cielo. Estas evaluaciones indican que incluso desde el lado ruso se observa un desequilibrio en el componente aéreo de la guerra. No se trata solo de combates aislados, sino de dificultades sistémicas, falta de drones, medios para su supresión y brechas en la defensa antiaérea. Al mismo tiempo, se reconoce que el complejo militar industrial ruso se encuentra en una fase de adaptación. Se están implementando nuevas soluciones, pero no cubren todas las necesidades del frente. Por separado, se destaca la competencia entre los fabricantes y la influencia de los procedimientos burocráticos, lo que retrasa el suministro de equipos. Como resultado, el componente tecnológico de la guerra se vuelve tan determinante como las acciones de combate clásicas. A pesar de las declaraciones sobre avances locales, en las evaluaciones rusas abiertas no hay indicios de preparación para una ofensiva a gran escala. Más bien, se observa una lógica de guerra prolongada, de desgaste por ambas partes. El comandante descarta el escenario de una rápida toma del Donbass por parte de Rusia, calificando tales planes de poco realistas.
Durante los últimos 6 meses, como pueden ver, aunque el enemigo informa cada día que ha capturado algo nuevo, no tiene una ventaja táctica, no cuenta con grandes victorias que pueda enarbolar como lema en su bandera, diciendo que han tomado la mitad de alguna región en el transcurso de un mes. Y se ve obligado, incluso a nivel de mando del ejército, a mentirle al Kremlin sobre sus éxitos. Esta situación, de hecho, subraya que la guerra ha entrado en una fase prolongada, donde cualquier avance rápido se vuelve poco probable debido al agotamiento de los recursos y la presión constante en el frente. Mientras tanto, en Deep State han calculado cuánto tiempo podría necesitar Rusia para capturar el Donbass. Las fuerzas de ocupación rusas continuarán su avance gradual en el este de Ucrania. Sin embargo, el ritmo actual de la ofensiva sigue siendo extremadamente lento. Según las estimaciones de los analistas, si se mantiene la dinámica actual, Rusia podría necesitar más de 2 años para ocupar completamente la región de Donetsk, según declaró Ruslan Mikula, cofundador del proyecto de monitoreo Deep State. Según los analistas, hasta 2022, la Federación Rusa controlaba aproximadamente el 32,3% del territorio de la región. En el primer año de la guerra a gran escala, otros 24,4%, y en 2023 y hasta hoy, solo ha logrado ocupar adicionalmente un 21,8%. Actualmente, bajo el control de las fuerzas de defensa de Ucrania, permanece aproximadamente el 21,5% de la región de Donetsk, lo que indica una consolidación de las posiciones y el paso de las hostilidades a una fase prolongada sin cambios rápidos en el mapa. Según Magyar, los ataques de drones en la retaguardia de la Federación Rusa tienen no solo un objetivo militar, sino también psicológico, influir en el ánimo de la sociedad rusa y socavar el apoyo a la guerra. Aquí se trata de ampliar el campo de batalla más allá del frente, cuando las consecuencias de la guerra empiezan a sentirse no solo en la línea de contacto, sino también en el interior del territorio enemigo. Magyar enfatiza que no se trata simplemente de ataques, sino de un cambio en la propia sensación de seguridad para Rusia, ya que la guerra hace tiempo que ha superado los límites de la línea del frente. Comienza a agitar y a generar cierta inquietud en la sociedad. Lo respaldamos con los correspondientes ataques en profundidad que intensificamos cada día. Y ahora 1.500 kilómetros hacia el interior del territorio ruso y 2.000 kilómetros ya no son una retaguardia tranquila. El ave ucraniana amante de la libertad vuela allí cuando quiere y a donde quiere. Incluso en la retaguardia profunda ya no existe la sensación de seguridad total y la guerra va borrando gradualmente la línea entre el frente y la vida pacífica dentro del país. Por ejemplo, ellos alcanzan regularmente la retaguardia profunda de Rusia. En particular, recientemente en la zona de Tuapse se han registrado repetidos impactos en una refinería de petróleo, tras los cuales se produjeron incendios a gran escala, y los residentes locales incluso informaron sobre humo y problemas con la calidad del aire. En Ekaterimburgo, los ataques fueron menos sistemáticos, pero el simple hecho de la aparición de drones en tal profundidad ya es una señal. Incluso los centros industriales más alejados no son inalcanzables. Esto tiene más que ver con una demostración de capacidades y presión que con una destrucción masiva. Yaroslavl es otro ejemplo de ataques a la infraestructura relacionada con el sector de combustible y energía. Allí también se informó sobre explosiones y daños en instalaciones que trabajan para abastecer la economía rusa y, en consecuencia, la guerra. Todos estos ataques tienen una lógica común. No se trata solo de ataques a instalaciones, sino de una presión sistemática sobre la economía, la logística y la sensación de seguridad dentro de Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, subraya que estos ataques en profundidad son extremadamente sensibles para Moscú y causan al sector energético ruso daños graves, de hecho críticos, que se calculan en decenas de miles de millones de dólares. Incluso a pesar del aumento de los precios mundiales del petróleo. Si no les golpeamos en la cara, ellos nos golpearán a nosotros y ni siquiera nos tendrán en cuenta ni sentirán lo que es la guerra. Y por eso hay que responder. Respondemos a sus acusaciones. Haremos con el dinero y las armas que tengamos todo de manera simétrica. De este modo, la estrategia ucraniana se basa cada vez más en la guerra tecnológica y en el desgaste gradual del enemigo en lugar de en operaciones ofensivas rápidas. Las operaciones ofensivas a gran escala pasan a un segundo plano,
cediendo el protagonismo a un modelo en el que los drones, los ataques precisos y la presión constante sobre los recursos y capacidades del ejército ruso desempeñan un papel clave. Hoy en día, al gastar cierta cantidad de drones, calculamos el valor de los objetivos que hemos logrado destruir o dañar, y la tasa de intercambio en la lucha táctica actualmente supera los $100. $1 invertido en drones se convierte en $100 de pérdidas para el enemigo. Es decir, actualmente Rusia apuesta por la cantidad, Ucrania responde con tecnología. La guerra está cambiando gradualmente su forma. Menos asaltos masivos, más ataques precisos, menos personas, más algoritmos y drones. La estrategia de desgaste de la que habla Madyar no se trata de victorias rápidas. Se trata de un juego a largo plazo, donde no solo decide la fuerza, sino también las matemáticas, la economía y la resistencia. Y si esta lógica funciona, el frente se mantendrá no solo con trincheras, sino también con señales desde las pantallas, donde cada ataque hace tiempo que se ha convertido en parte de un gran sistema. Escriban en los comentarios qué piensan al respecto y suscríbanse al canal de Focus.